Vamos a hacer un viaje directamente a España, en Zaragoza, y vamos a estar en el año 1934, exactamente en la madrugada del 27 de septiembre. Este día, en la noche, los vecinos empiezan a quejar porque escucharon fuertes carcajadas por el vecindario. Al final de la noche, solamente quedó en eso, en esas pequeñas carcajadas. Por varios días no hubo otro escenario. Algunos de los vecinos pensaron que probablemente se debió de alguna fiesta. Recordemos que en ese tiempo se hacían fiestas muy hacendosas y probablemente se debió en alguna fiesta esas pequeñas o esas grandes carcajadas más bien. Después de este tiempo pasaron algunas semanas cuando de repente en una casa que era de esas viejas, de esas antiguas que tenían muchos cuartos y que normalmente se rentaban esos cuartos para huéspedes, ya sea que iban de viaje o de personas que necesitaban alojarse ahí. Esos huéspedes empiezan a escuchar ruidos raros provenientes de la cocina. Ahí en esa cocina era grande y en ese tiempo eran de esos en donde las estufas prácticamente estaban incrustadas en la pared, eran parte del inmobiliario y tenía una chimenea que normalmente salía fuera de casa. Ellos empezaron a escuchar esos ruidos que provenían dentro de esta estufa. De ahí no pasó, solamente fueron ruidos que detectaban, que pensaban que a lo mejor algún animal estaba dentro. Pero esa noche, exactamente el 15 de noviembre, la persona que normalmente ayudaba para hacer los alimentos estaba por prender esa estufa. Y cuando empezó a prenderla, empezó a escuchar gritos que provenían adentro de la estufa. Gritos agudos como de una persona. Y le empezó a gritar: ¡Hey! No prendas la estufa, porque si la prendes me voy a quemar. Esta muchacha quedó prácticamente impresionada y asustada. Salió gritando buscando a la dueña. La dueña se acercó con ella a la cocina y cuando empezaron a preguntar de dónde venía el ruido, otra vez escucharon esa voz aguda que provenía adentro de esa estufa y decía: por favor, no prendan esta estufa, porque si la prenden me voy a quemar. También la dueña quedó asombrada, así que lo que hizo fue llamar a la policía. Llegó la policía y empezó a inspeccionar. Empezaron a abrir la estufa y empezaron a fijarse adentro, pero no encontraban nada. Y cuando volvieron a preguntar quién era el que estaba haciendo esos ruidos, otra vez esa vocecilla aguda empezó a decir: soy yo, estoy aquí adentro, por favor no prendan la estufa. De ahí en fuera la policía empezó a investigar todavía más. Empezaron a ver si venía de esos ruidos o esa vocecilla de algún otro lado. Misteriosamente, cada vez que hacían una pregunta encontraban una respuesta. Después de la policía empezó a llegar incluso la prensa. Incluso lograron llegar arquitectos que empezaron a inspeccionar la casa a ver si esos ruidos no provenían de alguna otra parte o si incluso estaban como que ya predeterminadas para que alguien estuviera haciendo la voz, a lo mejor del sótano, y que se lograra escuchar como si la voz viniera de adentro de la estufa. Pero no encontraron nada. Ahí empezaron a ir muchas personas de todo tipo, incluyendo un médium. Llegó un médium intentando a ver si podía hacer un contacto. La policía ya para ese tiempo empezó a dar por aviso que ese era el primer efecto paranormal que se estaba dando en esa ciudad. Ya todo el mundo conocía esa historia. Todo el mundo sabía que había un ser adentro de esa estufa. La prensa lo empezó a bautizar como que era el duende dentro de la cocina. Siguieron investigando, incluso fueron arquitectos y albañiles a tirar un pedazo de la casa para tratar de determinar de dónde venía ese ruido. Curiosamente, siempre que alguien se acercaba y empezaba a hablar con esa voz les respondía y podían entablar una comunicación. Hacían ellos preguntas y esa voz respondía.
Todo estaba muy curioso y la verdad nunca lograron encontrar una respuesta de qué es lo que estaba pasando dentro. Muchas veces esa voz se la pasaba hablando y hablando y hablando durante días, dando incluso algunos consejos o simplemente respondiendo preguntas. Llegaron muchas personas de todo tipo. Llegaron la prensa, llegó policías, llegaron de todos intentando investigar sin encontrar alguna respuesta alguna. No sabían exactamente qué es lo que había dentro, porque cabe destacar que solamente se escuchaba la voz. Nunca vieron nada, nunca vieron si era una persona, si era un duende. No supieron exactamente qué había, solamente era la voz. Esa voz que, como les mencionaba, se la pasaba respondiendo todas las preguntas y se la pasaba incluso hablando con las personas que querían hablar con él. Incluso se logró meter personas en forma incógnita para tratar de descubrir si era eso un chantaje o qué era lo que estaba pasando. Tampoco encontraron respuestas. Hasta que un día, precisamente, la policía, investigando, logró determinar que la muchacha que ayudaba a hacer la comida tenía como que esa pequeña facilidad de hacer voces y que incluso hacía ventriloquía. La policía entonces cerró el caso y dijo que todo había sido un fraude y que esa voz que se escuchaba era de la muchacha. Desde ahí se dio el caso por terminado, pero hubo personas que siguieron investigando y se dieron cuenta de un detalle. Hubo veces que esa voz se la pasaba platicando con personas y esa muchacha no estaba en la casa, se había ido a su pueblo e incluso pasó ahí varios días. Así que para él, la muchacha no estaba haciendo esa voz. Y curiosamente también pasó algo raro. Un día, de la nada, la voz se dejó de escuchar. Ya no volvió a responder. Por más que le hablaban, no se volvió a escuchar esa vocecilla. Así que el caso se dio por cerrado y se determinó que había sido un fraude. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que haya sido un fraude? ¿Creen o que en verdad creen que hubo un duende en ese lugar? El caso quedó de todos modos como el Duende de Zaragoza y es muy conocido incluso por las redes sociales. Pero ¿ustedes qué opinan? Muéstrenme por favor ahí en sus comentarios, coméntenme qué es lo que opinan acerca de este caso. ¿Creen que haya sido un duende o que simplemente todo fue un fraude producto por la muchacha? Los leo en los comentarios. Si quieren saber sobre todo más casos de duendes y sobre todo de diferentes duendes de todo el mundo, pues entonces los invito a que se queden en su podcast. Yo soy Luis Elemental y esto es La Magia de los Elementales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, amigos elementales, a su podcast. En esta ocasión vamos a andar hablando de duendes. Duendes que normalmente en diferentes lugares del mundo o en diferentes países son mencionados de diferentes formas. También nos damos cuenta que estos seres, dependiendo del país en el que estén, sí tienen rasgos muy diferentes, cambian por completo. Así que vamos a andar hablando precisamente de estos seres. Y voy a andar mencionando algunos, sus características, y voy a andar mencionando algunas historias. Voy a empezar en esta ocasión con el duende Bogart. Sí, así como lo escuchan, Bogart. Normalmente a lo mejor algunos van a decir, este nombre se me hace conocido. Y sí, ese nombre normalmente salió sobre todo en Harry Potter. Ese duende, en Harry Potter lo mencionan como que era un objeto o un ser que estaba dentro de un cofre y que agarraba la forma del miedo que sentía en ese momento la persona. Pero, ¿de dónde viene el Bogart? Normalmente viene del folclore inglés. Este Bogart, como normalmente lo vemos, sí puede cambiar de forma. Pero normalmente cambia de forma como de animales. Normalmente agarra un tamaño y le gusta mucho tomar la apariencia de caballos. Y incitaban a las personas a que los montaran.
Una vez que los montaban, el Bogart hacía las travesuras. Empezaba a correr a toda velocidad por todo el campo, sorprendiendo a la persona que lo estaba montando y aterrorizándolo. Parecía que eso divertía al Bogart, porque una vez que ya veía a la persona completamente aterrorizada, ya se detenía y dejaba que se bajara de su montura y salía huyendo, probablemente muerto de la risa por todo lo que había ocasionado. El Bogart normalmente se le conoce como un duende que le gusta hacer travesuras y puede tomar cualquier forma de cualquier animal, ya sea un perro, un gato, un caballo, una oveja, dependiendo del lugar más o menos en donde esté, se puede disfrazar. Y normalmente pues eso es lo que tenemos, ¿no? Que son seres que les gusta, a ellos sí les gusta mucho hacer pues las travesuras. Les voy a contar precisamente ahora una pequeña historia de un Bogart. Se encuentra en el pequeño pueblo de Hollow Creek. Se rumoraba que una vieja mansión en la cima de la colina estaba encantada. Los lugareños contaban historias de ruidos extraños, sombras que se movían y una sensación de inquietud que impregnaba el aire. Pero el secreto más oscuro de la mansión era la presencia de un Bogart. Los Bogart son criaturas mágicas que se alimentan del miedo. Pueden cambiar de forma y adoptar la apariencia de los peores temores de sus víctimas. En la mansión Hollow Creek, el Bogart había atormentado a generaciones de residentes, tomando la forma de sus pesadillas más oscuras. Una noche, una joven llamada Elara se aventuró a entrar en la mansión. Era una chica valiente y curiosa que no creía en cuentos de fantasmas, pero cuando se adentró en los pasillos oscuros y polvorientos, sintió una presencia que lo observaba. De repente, el aire se enfrió y una figura emergió de las sombras. Era un lobo enorme con ojos brillantes y colmillos afilados. Elara se quedó paralizada de miedo, ya que los lobos eran su mayor temor. El lobo se abalanzó sobre ella, pero Elara se armó de valor. Recordó lo que había leído sobre los Bogarts, que podían ser derrotados con la risa. Así que, a pesar de su terror, se echó a reír. Al principio, su risa fue temblorosa y forzada, pero poco a poco se hizo más fuerte y genuina. El Bogart, confundido y debilitado por la risa, comenzó a encogerse y cambiar de forma. Se convirtió en una araña gigante, luego en una serpiente y finalmente en un payaso espeluznante. Ella siguió riendo y el Bogart se hizo cada vez más pequeño y débil. Finalmente se redujo a una pequeña criatura parecida a un ratón y se escabulló desapareciendo entre las sombras. Elara se dio cuenta de que el miedo solo tenía poder si se lo permitía. Al enfrentarse a sus miedos y encontrar humor en la situación, había vencido al Bogart. Salió de la mansión con una sensación de triunfo, sabiendo que nunca más tendría miedo de las criaturas de la noche. La historia de Elara se extendió por Hollow Creek y la gente aprendió que los Bogarts y los miedos en general podían ser vencidos con risa y valentía. La mansión de la cima de la colina ya no se consideraba encantada, sino un lugar donde una joven había demostrado que el coraje y la risa podrían triunfar sobre la oscuridad. Bueno, amigos, como ven, es increíble pensar que precisamente como veíamos en Hogwarts con Harry Potter, ese ser que se podía convertir en nuestros peores miedos, pues bueno, vemos que en Inglaterra, precisamente en esa mansión, se corría el rumor de que podías precisamente pasar eso, ¿no? Encontrar tu peor miedo enfrente de ti y pues mucha gente salía despavorida. Ya después de ver esta valentía de esta mujer, pues ya muchos incluso intentaban ir y tratar de enfrentar sus miedos con la risa. Es una historia realmente fascinante, ¿no creen? Ahí los leo en los comentarios qué opinan sobre esta historia, y si conocen alguna otra referente a este duende o a este ser, pues también ahí los leo para que veamos los comentarios. Y ahora voy a hablar de un ser que estoy seguro que muchos van a querer en su casa. Este ser se llama Brownie.
Normalmente lo encontramos en Escocia o en Inglaterra. Y este pequeñito normalmente le gusta hacer los quehaceres de la casa. ¿Qué significa esto? Que normalmente si un brownie entra a tu casa y la ve desordenada, por las noches se la va a pasar realizando la limpieza, para que al otro día cuando despiertes veas tu casa impecable y bien acomodada. Y como les comentaba, de seguro más de uno va a querer un brownie en su casa después de escuchar a este pequeño ser. Normalmente es una criatura mitológica que mora en las casas y que realiza los quehaceres, como les estaba comentando. Es de color marrón, de ahí viene su nombre de brown, que de ahí deriva su nombre, ¿no? Es un duende que provee bienestar al hogar. Se suele colar en un cuenco con crema. Si lo pones cerca de la chimenea, para él va a ser como un agradecimiento y lo va a tomar y va a seguir haciendo los quehaceres de la casa. Existe una distinción entre un brownie que vive en la casa y un uruisk o urisk, que también normalmente es en escocés y que vive en los arroyos. Son algo parecidos, pero los urisk normalmente viven en los ríos, no se acercan a las casas, mientras que los brownies, ellos sí les gusta y les fascina estar en casa y sobre todo haciendo los quehaceres. Les voy a contar un detalle también que le gusta mucho hacer los brownies, una historia en donde precisamente había una viejita que vivía allí en Escocia y que ella ya se encontraba pues ya de salud muy, muy mal. Le costaba mucho trabajo levantarse y ella vivía sola. Le costaba mucho trabajo incluso hacerse de comer. Su espalda le dolía ya bastante y poder salir incluso por alimento pues muchas veces se le era imposible. Esta señora literalmente luego se quedaba mucho tiempo sin poder alimentarse, porque le costaba mucho el trabajo ya pararse de la cama, le dolía mucho su cuerpo y de salud ya estaba muy deteriorada. Y su casa pues ya era completamente un desastre. Los pocos animales que aún podía tener pues estaban muy descuidados, no había quien limpiara el granero o quien pudiera alimentarlos. Se cuenta la historia que un brownie logró verla y se acercó curioso a su casa, y al ver que la viejecita necesitaba ayuda, el brownie se la proporcionó. Un día la viejita despertó y se dio cuenta que su casa estaba completamente limpia. Todo el quehacer estaba hecho. Incluso cuando logró pararse para ver qué es lo que estaba pasando, llegó a la mesa de la cocina y encontró comida hecha. Ella, pues también encantada, se sentó y empezó a alimentarse. Logró también ver por la ventana a su granero y se dio cuenta que también estaba limpio. Sus animales estaban comiendo. Para ella fue algo fascinante. Ella pensó que de momento a lo mejor alguien se había apiadado de ella y había logrado pues entrar a ayudarle en la noche. Y así se empezó a dar cuenta que noche tras noche alguien estaba entrando a su casa y le estaba ayudando en los quehaceres, hasta que un día decidida que se quedó despierta para ver exactamente quién le estaba ayudando y poderle agradecer. Y como por eso de las 2 de la mañana empezó a escuchar ruidos en su casa, y al salir fuera de su recámara encontró a este ser peludo que estaba ahí haciendo los quehaceres. Ella de momento se asustó, pero empezó a pensar en todos los beneficios que le estaba dando, así que se armó de valor y se acercó a este ser. Este ser, al darse cuenta, quiso huir, pero la viejita le dijo que no huyera, que se detuviera, que no le iba a hacer nada, todo lo contrario, que quería agradecerle. Y ahí fue cuando le dio una como especie de crema, y se la dio, y él aceptó. Y él le dijo que si le daba ese tipo de alimento iba a seguir ayudándola.
pero que no le tenía que contar a nadie que él se encontraba en esa casa. Así que así pasó mucho tiempo, hasta que un día la viejita notó que este ser había dejado de ir a su casa. No supo qué había pasado o por qué se había ido. Cuando llegó uno de sus familiares lejanos, le contó toda esta historia. Y meses después, la viejita también falleció. Así que este familiar es el que logró contar la historia a las personas que estaban en ese pueblo. Y así es como podemos ahora poder conocerla. Como nos podemos dar cuenta, pues es un ser que ayudó mucho. Y normalmente ahí en Escocia pues ya no se le teme. Como les había comentado, pues ahora todo el mundo quería tener un brownie en su casa, ¿no? Interesante historia, ¿no? ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué opinan de este ser? ¿Creen que en verdad exista o que también solo sea pues mitológico? Escríbanos ahí para ver sus comentarios. Ahora les voy a hablar de otro ser. Este ser es travieso y su nombre es Poca. Normalmente este ser lo vemos como si fuera como un tipo gato, pero un gato flaco. Está todo peludo, tiene sus garras afiladas. Este travieso y pícaro embaucador puede también tomar forma, como el Bogart. Puede tomar la forma de un caballo, un conejo, una cabra o un perro, o incluso muchas veces se le vio en forma humana. Pero independientemente de la forma que adopte, su pelaje casi siempre es oscuro, en forma como ese color oscuro y ese cabello como si fuera de un caballo. Un Poca atraerá a los humanos para que monten en su lomo. Sin embargo, a diferencia del Kelpie, el Poca sí causará un daño al jinete o a la persona que se atreva a montarlo. Este sí en verdad hará un viaje hasta que la persona que lo esté montando caiga y sufra un terrible accidente. Con él sí tendríamos que tener mucho cuidado. El Kelpie nada más normalmente se echaba a correr por las montañas y lograba asustar a la persona, y una vez que veía que la persona estaba asustada la dejaba bajar. Pero el Poca no. El Poca, él sí en verdad le gustaba aterrar a la gente y sobre todo lastimarla. Así que él sí era muy temido. Incluso en ocasiones se puede persuadir al Poca pues para que te dé algunos consejos, y se sabe que ha logrado alejar a personas de grandes peligros. O sea que también así como que muy malo no era, ¿no? Yo creo que normalmente era como que para divertirse, pero no tomaba un límite en su diversión. Pero cuando la gente normalmente en lugar a lo mejor de verlo y de montarlo le pedía consejos, pues extrañamente el Poca se los daba. Por esos motivos, y a pesar de que el Poca le encantaba confundir y aterrorizar a los humanos, se le consideraba más benévolo que malévolo. El Poca era el que estropeaba las moras, para que aquellas personas que se atrevían a comerlas después de noviembre, pues ya encontraban las moras ya agrias y ya pues no les gustaba mucho a la gente. Él sí les daba permiso de comerlas, pero siempre y cuando fueran antes de noviembre. También se le conoce como que el Poca era de muy mal humor, ¿no? O sea, era una persona que, bueno, más bien dicho, un ser que normalmente tenías como que agarrarlo de buenas para poder encontrar como que algo favorable con él. Normalmente en las tierras brumosas de Irlanda, donde los campos eran verdes, y el Poca era llamado Bran. Era un ser escurridizo capaz de transformarse, como lo habíamos comentado, en cualquier animal que él deseara, aunque su forma favorita pues era el caballo. Les voy a contar ahora una historia precisamente de un jinete que logró tener, pues en este caso, montar a un Poca, ¿no? La historia comienza así. Una noche, un jinete solitario llamado Liam cabalgaba por un sendero oscuro.
regresando de su hogar tras un largo viaje. El viento aullaba y la lluvia azotaba el rostro de Liam, haciéndole sentir cansado y perdido. De repente, un caballo negro de gran tamaño apareció a su lado, galopeando con una elegancia sobrenatural. Liam, asombrado por la belleza del animal, no pudo evitar admirarlo. El caballo, con un ojo brillante y una melena ondeante, parecía invitarlo a montarlo. Liam, sintiéndose extrañamente atraído, aceptó la invitación y montó al caballo negro. Al instante el animal se lanzó una carrera desenfrenada, soltando sobre rocas y arroyos con una agilidad increíble. Liam, aferrándose de su crin del caballo, sintió una mezcla de miedo y emoción. El caballo lo llevó a través de bosques oscuros y colinas escarpadas, hasta llegar a un claro iluminado por la luna llena. Allí el caballo se detuvo y se transformó en un duende pequeño y travieso, con una sonrisa pícara en su rostro. Liam, sorprendido, reconoció al Poca. El duende le explicó que solo quería darle un paseo emocionante y ayudarlo a llegar a casa lo más rápido. Liam, aunque al principio se sintió asustado, agradeció al Poca por su ayuda y regresó a su hogar con una historia increíble para contar. Desde aquella noche, Liam y Poca se convirtieron en amigos. A veces, el Poca se transformaba en caballo y llevaba a Liam a dar paseos mágicos por la campiña irlandesa. Otras veces, simplemente se sentaban junto al fuego, compartiendo historias y sonrisas. Y bueno, amigos, como ven en esta historia, pues vemos que también, como les comentaba hace rato, pues más que nada el Poca era muy travieso y no medía o no limitaba sus travesuras, ¿no? Que en este caso pues era correr y que pues las personas caían de su montura. Pero en este caso, como Liam sí se logró mantener, y pues yo me imagino que el Poca se cansó, pues mostró su lado bueno, ¿no? Y en este caso pues incluso hasta pudo convertirse en su amigo. Así que como podemos ver, pues también muy malos pues no era este duende o este pequeño ser. Y bueno, ahora les voy a mencionar a otra criatura mágica. Su nombre es Kelpie. Kelpie normalmente viene del folclore escocés, conocido por ser un espíritu acuático con la habilidad de cambiar de forma. Es considerado uno de los seres acuáticos más peligrosos y relevantes de la mitología escocesa. Habita en lagos y otros cuerpos de aguas profundas. Su propósito es engañar y capturar a los humanos para luego devorarlos bajo el agua. Es un cambiaformas, lo que significa que puede adoptar diferentes formas. A menudo se le describe apareciendo como un hermoso caballo para atraer a sus víctimas. Existen testimonios que afirman que cuando aparece en forma humana, mantiene los cascos en sus patas. Es una criatura extremadamente peligrosa, conocida por su naturaleza depredadora. Se le considera un ser temido en Escocia. Normalmente el Kelpie, como lo podemos ver, lograba atraer a las personas que iban en sus barcos, y normalmente, como si podemos ver, como que es mucha coincidencia con a lo mejor con una historia de una sirena, ¿no? Esas sirenas que normalmente con sus cantos lograban atraer a las personas y las metían abajo del mar y las ahogaban. Pero resulta que un Kelpie sí lo vieron muchas veces devorar a humanos. Esto normalmente como que sí es algo aterrador, ¿no creen? Y sobre todo siendo un espíritu acuático, en donde una vez que lograba como que llamar la atención de la persona que iba a ser su víctima, la sumergía hasta ahogarla y para después poderla devorar. Voy a contar precisamente ahorita una pequeña historia del Kelpie del lago Ness, para que puedan conocer más acerca de este ser. La historia comienza así. En las orillas del famoso lago Ness se cuenta la historia de un Kelpie particularmente astuto. Se dice que este Kelpie tenía la capacidad de transformarse en un hermoso caballo blanco, con una silla híbrida reluciente. Los viajeros cansados al ver semejante criatura no podían resistirse a la tentación de montar a su lomo. Una vez que el jinete estaba montando, el Kelpie se lanzaba al agua, arrastrándolo a las profundidades del lago. Allí, el Kelpie revelaba su verdadera forma,
una criatura monstruosa con crines de algas y dientes afilados. El jinete, atrapado bajo el agua, se ahogaba y se convertía en el alimento del kelpie. En algunas versiones de la leyenda se dice que un kelpie puede ser capturado y obligado a trabajar para los humanos. Sin embargo, estas criaturas que guardan un profundo rencor y siempre buscan venganza. Se cuenta la historia de un granjero que logró capturar un kelpie y lo utilizó para arar sus campos. Al terminar la tarea, el granjero liberó al kelpie, quien, enfurecido, lanzó una maldición sobre la tierra, impidiendo que volviera a ser fértil. Aunque las formas de caballo son las más comunes, los kelpies también pueden adoptar otras apariencias. Se dice que algunos pueden transformarse en hombres guapos para atraer a las jóvenes a su perdición. Otros pueden aparecer como objetos inanimados, como puentes o una roca, para engañar a sus víctimas. Como podemos escuchar, referente a todos estos seres que acabamos de mencionar, como que existe un patrón en particular, ¿no lo creen? Que es transformarse en caballo. Y normalmente así es como logran engañar a los humanos. Es muy curioso que escojan este tipo de animal para hacer sobre todo sus travesuras más fuertes, ¿no? O en este caso, por ejemplo, que el kelpie, que sí es un ser muy temido, pues lograba incluso matar a sus víctimas. Normalmente a este ser sí se le tiene que temer, porque no es un ser que se le pueda pues incluso hasta negociar, como lo hemos escuchado que han pasado con otros seres, ¿no? Que a lo mejor con una ofrenda pues podían recibir ayuda de ellos. Así que normalmente sí hay que temerle a un kelpie. Y bueno, ahora vamos a ahorita vimos ya seres en este caso de Europa, de Inglaterra, de Escocia. Ahora vamos a hacer un pequeño viaje y vámonos a Brasil. Aquí se encuentra un ser peculiar, un ser de tamaño pequeño y cabello pelirrojo. Su mayor característica es que tiene los pies hacia atrás. En Brasil se conoce como curupira. Espero que lo mencione bien. Si alguno que está viendo esos videos sabe cómo se menciona, pues escríbanlo en los comentarios. Pero creo que sí se menciona así como curupira. Esto normalmente, al tener los pies hacia atrás, pues hace casi imposible poder seguir sus rastros. El alcance y la velocidad que alcanza este ser es increíblemente sorprendente. Muchas personas que han intentado alcanzarlo pues es superado mucho por velocidad. La primera mención que se hace de un curupira data del año de 1560, cuando el religioso José de Anchieta escribió que por la boca, que normalmente de boca en boca se había comentado que habían ciertos demonios a los cuales les llamaban curupira. Las personas que lograban incluso capturarlas, pues sí lograban maltratarlas, incluso hasta matándolas, ¿no? Este ser pues sí era muy escurridizo y normalmente era atraído por sonidos agudos o gritos, que era cuando las personas lograban captarlos y los hacían incluso introducirlos adentro de los bosques y perderlos. También era capaz de imitar sonidos de los seres humanos. Una vez que despistaba a los enemigos en los bosques, pues ya se perdían y ya no los volvían a encontrar, o muchas veces ya los encontraban y pues ya habían fallecido las personas. También se les dice que incluso podían volverse invisibles para que así los cazadores no pudieran encontrarlos, porque sí, por lo mismo de que pensaban que eran seres que podían traer cosas malas a los pueblos, pues salían muchas veces a cazarlos y tratar pues de matarlos, y algunos muy pocas veces lograron conseguir pues ahora sí que capturar a este ser, pero después de matarlos pues normalmente los quemaban. Así que por eso es de que también no podemos encontrar a ciencia cierta pues vestigios o
o cosas que pudieran afirmar o confirmar la existencia de estos seres. También cuenta la leyenda que solía llevarse a los niños pequeños del hogar. Esos niños pequeños que normalmente no habían sido bautizados eran víctimas de estos seres, en los cuales los desaparecían y nunca más los volvían a encontrar en el bosque, hasta que estos niños lograban cumplir 7 años, y era cuando estos seres los devolvían a su hogar. Y una vez que estos niños llegaban, traían muchos conocimientos y les decían que podían compartirlos con los demás seres humanos. Y aquí era donde normalmente se confundían las personas, porque mientras lograban perderlos en el bosque, e incluso pues esas personas lograban fallecer, pues a los niños lograban llevárselos y los llenaban de conocimientos que después de cierto tiempo dejaban que regresaran a su hogar para compartirlos. Entonces, como eso es lo que normalmente confundía a las personas, entre como que si hicieran demoníacos o no, o era bueno o malo que se llevaran a los niños, ¿no? Y por eso normalmente también se corría mucho el rumor de que perseguían a estos seres para exterminarlos. Y pues fueron perseguidos por mucho tiempo hasta que lograron desaparecer. Ahora se cuentan pequeñas leyendas o pequeños cuentos aún todavía en estos tiempos, pero ya no son tan fuertes como en aquellos años. Yo creo que por lo mismo de la caza de estos seres y del maltrato, pues sí se fueron alejando del ser humano. ¿Ustedes qué piensan? A ver, menciónenme ahí en los comentarios qué creen que sea. Si eran en realidad seres demoníacos, o eran seres a lo mejor incomprendidos y que el ser humano pues sí logró pues incluso hasta asustarlos y hacerlos que se alejaran de pues ahora sí que de los pueblos y de todos los humanos que encontraban a su alrededor. Ahorita les voy a contar una historia que se llama El Curupira y el cazador arrepentido, en donde a lo mejor vamos a escuchar otra versión del Curupira, en donde a lo mejor ya no es tan temido. Así que vamos a escuchar esta historia y después vamos a opinar acerca de esto. En lo profundo de la selva amazónica, donde los árboles alcanzan alturas imponentes y la vida silvestre florece en cada rincón, vivía un cazador llamado Joao. Era conocido por su habilidad para rastrear y cazar animales, pero también por su falta de respeto hacia la naturaleza. Un día, Joao se adentra a la selva con la intención de cazar un jaguar, un animal que siempre había querido poseer. Siguió las huellas del felino durante horas, sin prestar atención a las señales que la selva le enviaba. De repente, Joao escuchó un silbido agudo que le heló la sangre. Intentó ignorarlo, pero el silbido se hizo más fuerte, acompañado de gritos que parecían venir de todas partes. Joao se sintió desorientado y comenzó a correr, pero sus pies parecían no avanzar. Entonces Joao vio una figura pequeña y peluda, con un cabello rojo como el fuego y pies volteados hacia atrás. Era el Curupira, el protector de la selva. El Curupira miró a Joao con ojos llenos de ira y le dijo: «Has venido a robar la vida de uno de mis protegidos, pero yo no lo permitiré. La selva no es un lugar para la codicia y la destrucción». Joao, aterrado, intentó huir, pero el Curupira lo persiguió, creando ilusiones y trampas que lo confundieron y lo hicieron perderse. Joao vagó por la selva durante días, hambriento y sediento, hasta que finalmente cayó exhausto. Cuando Joao despertó, se encontró en una pequeña aldea indígena. Los habitantes lo habían encontrado y lo habían cuidado. Joao les contó su encuentro con el Curupira y su arrepentimiento por su comportamiento. Los indígenas le explicaron que el Curupira es un espíritu poderoso que protege la selva y castiga a quienes la dañan. Le enseñaron a respetar a la naturaleza y a vivir en armonía con ella. Joao, profundamente conmovido, prometió cambiar de forma de vida. Dejó la caza y se dedicó a proteger la selva, convirtiéndose en un aliado del Curupira. Desde entonces,
Joao vivió en paz con la naturaleza y la leyenda del cazador arrepentido se transmitió de generación en generación, recordando a todos la importancia de respetar el hogar del Curupira. Y bien, amigos, como pueden escuchar, pues aquí normalmente estamos viendo que el Curupira lo único que está haciendo pues es defender su hábitat, ¿no? Y creo que este patrón se está repitiendo en muchos casos. Hay muchas formas en las que yo he estado pues también investigando acerca de estos seres, y pues veo que la agresividad de estos seres que se ha hecho hacia los humanos, pues más que nada es como una protección, una forma de responder la agresión que están teniendo sobre nosotros mismos. Y creo que sí es como que para poder tener un poquito más de conciencia hacia estos seres de la naturaleza y de la naturaleza misma, ¿no creen? ¿Ustedes qué piensan? Ahí escríbanos en los comentarios qué es lo que creen, si en verdad esos seres en verdad son malos o simplemente están defendiendo su hogar, el lugar en donde pues ellos viven. Incluso defienden incluso hasta la misma naturaleza, ya sean animales o con lo mismo la selva, los árboles, todo esto, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a ir un poquito, igual vamos a estar sobre el mismo rumbo, pero nos vamos a ir sobre Ecuador. Aquí en Ecuador encontramos un duende que normalmente sus características es de estatura baja, su color es negro y tiene uso excesivo de ceseo. Tiene las piernas cortas y los pies al revés, como lo habíamos escuchado con el Curupira. Los brazos son largos y peludos y las manos son excesivamente grandes. Su nombre es Pombero y se encuentra en Ecuador. Su función primordial es cuidar el bosque y los animales salvajes. Se enoja excesivamente si algún cazador mata más presas de las que necesita para consumir. Si eso ocurre, se transforma en cualquier animal o planta e induce al infractor a internarse en lo profundo del monte, donde lo pierde. Lo mismo sucede con el pescador o quien tala los árboles que no utilizará. Se dice que el pombero es un gran imitador del canto de las aves, sobre todo de las nocturnas. Su presencia no siempre puede ser advertida, porque tiene la capacidad de cambiar su aspecto físico para vigilar su hábitat de la conducta de las personas. El pombero puede ser tanto amigo como enemigo de las personas según cómo se comporten. Según la leyenda, quien quiera tener aliado a este duende puede dejar ofrendas a la noche como tabaco, miel, caña o aguardiente. Generalmente las personas que viven en el campo les piden favores como hacer crecer los cultivos en abundancia, cuidar de los animales del corral y en sí cuidar los campos en general. Sin embargo, después de pedirle un favor, no deben olvidarse de hacer la misma ofrenda todas las noches durante 30 días, porque si se les olvida, despertarán la furia del pombero, quien hará innumerables maldades en aquel hogar. Si una persona tiene al pombero como enemigo, estará expuesto a innumerables peligros dentro del bosque, porque con engaños intentará desorientarlos y extraviarlos en la espesura de la noche. Algunas veces el pombero provoca accidentes extraños dentro de las casas, hace desaparecer objetos valiosos de las casas, asusta a las personas durante la noche y una lista interminable de travesuras y maldades. Quienes están enemistados con él suelen escuchar en la noche pasos y voces en los alrededores de la casa, como si alguien caminara por el patio. Nunca se debe pronunciar su nombre en voz alta, hablar mal de él o silbar en las horas de la noche. Puede vengarse molestando e incluso golpeando a la persona que no cumpla con esas reglas. Un mero roce con sus manos peludas
puede producir que las personas se tornen sonzas, que se queden mudas o experimenten temblores para el resto de su vida. Si alguien imita su silbido, el pombero puede contestar de manera enloquecedora. Por eso, y para no ofenderlo, las personas creyentes prefieren nombrarlo en voz baja y evitar mencionar su nombre en las reuniones nocturnas. Muchos testigos del campo afirman todavía en la actualidad que lo han visto. Se dice que también le gusta rondar cerca de las mujeres embarazadas porque piensa que es el padre o de madres con bebés que no han sido bautizados. Bueno, pues este ser sí es algo peculiar, ¿no? Como que sí es también... Bueno, creo que en realidad en todos los seres, mientras se les trate con respeto, podemos encontrar favores en lugar de encontrar maldades acerca de ellos, ¿no? Voy a contarles una historia precisamente que de este ser, y la historia se llama La leyenda del pombero y el cazador. En lo profundo del bosque, donde los árboles se entrelazan y la luz apenas penetra, vivía un cazador llamado Juan. Conocido por su habilidad con la lanza y su profundo conocimiento del bosque, Juan siempre regresa a su hogar con abundante presa. Sin embargo, su éxito lo había vuelto arrogante y descuidado, olvidando el respeto que se le debía a la naturaleza. Una tarde, mientras Juan perseguía a un venado, se adentró en una área del bosque que los lugareños evitaban, pues se decía que era territorio del pombero. Sin prestar atención a las advertencias, Juan continuó con su cacería hasta que se encontró con un pequeño claro donde el venado había desaparecido. De repente, un silbido agudo y penetrante resonó en el aire, seguido por el sonido de pasos que se acercaban. Juan, sintiéndose observado, se giró lentamente, pero no vio nada. Entonces, una voz grave y ronca habló en la oscuridad. «Has violado mi territorio, cazador. No tienes respeto por la vida que tomas, ni por el hogar que pisas». Juan, a pesar del miedo que lo invadió, intentó mostrar valentía. «¿Quién eres tú para juzgarme? Soy un cazador y la selva es mi fuente de sustento. Soy el pombero, protector de este monte», respondió la voz. «Y tú, cazador, has abusado de su generosidad». En ese momento, una figura de entre los árboles salió un ser pequeño peludo, con ojos brillantes y penetrantes. El pombero se acercó a Juan, quien paralizado por el miedo no pudo moverse. «Te daré una lección, cazador», dijo el pombero. «A partir de ahora, solo podrás cazar lo que necesitas para sobrevivir. Si vuelves a matar por placer, mi ira caerá sobre ti y tu familia». Con un último silbido, el pombero desapareció entre los árboles, dejando a Juan temblando y arrepentido. Desde ese día, Juan nunca volvió a cazar por placer y siempre dejó ofrendas al pombero como muestras de respeto. Y bueno, amigos, como podemos ver, pues se vuelve a repetir la historia, ¿no? O sea, creo que ya es algo que en verdad sí tenemos que entender, que mientras nosotros estemos respetando a la naturaleza, vamos a encontrar favores. Pero si nosotros empezamos a abusar, pues vamos a entender nuestra propia lección de vida, como lo hemos podido escuchar relato tras relato. Y ahora nos vamos a ir a este país que es Chile, en donde también ahí podemos encontrar a un duende. Este ser tiene el aspecto de un hombre con facciones desagradables como un ogro, de baja estatura, midiendo como máximo 80 centímetros, y sus piernas tienen muñones y no pies. Este ser se llama Trauco. El Trauco se pasea por los bosques de Chile, llevando un bastón retorcido, llamado Paueldún, y una pequeña y mágica hacha de piedra, con la cual se dice que es capaz de cortar cualquier árbol con solo 3 golpes. Su vestimenta es un sombrero cónico, que al igual que el resto de la ropa está hecho de quilinigea,
una planta trepadora que crece en las selvas. Los habitantes de Chile cuentan que sus leyendas, que estas criaturas se caracterizan por poseer una fuerza descomunal y de poder hacer daño a distancia, siendo capaces de deformar la cara o quebrar los huesos de un hombre con solo mirarlo. El trauco se conoce por seducir a las mujeres con la mirada, lanzándoles su aliento, metiéndose en sus sueños y seduciéndolas para luego dejarlas embarazadas. Su origen es incierto, aunque se dice que sería un hijo de la serpiente mítica Kaikai, nacido de la unión de la rabia que sintió esta serpiente hacia los seres humanos y que la ingratitud de muchos hombres tenían hacia el mar, por todo lo que nos ofrece. El trauco vive junto a su esposa llamada Fiura, quien también es su hija, la cual nació de una relación que tuvo el trauco con la condena. Con la Fiura tendría varios hijos que tenían las mismas características del trauco si son machos, y de la Fiura si son hembras, las cuales conservan los mismos nombres que sus padres. Esta criatura vivía junto a su mujer, la Fiura, en los troncos huecos de los árboles o en pequeñas cavernas, y solo se alimentan de naranjitas, los frutos de las plantas Quilinigea. El trauco, igualmente, cuando está interesado en una mujer, pero no puede tomarla, ya que como precaución, esta nunca sale sola del bosque, el trauco actuaría primeramente comunicando su presencia a la muchacha, al depositar sus excrementos amarillos frente a la puerta de su casa. Posteriormente le anunciaría a la joven su visita a casa de ella, enviándole sueños libidinosos, en el cual se transformaría en un joven apuesto para así convencerla mágicamente. Si la familia de la muchacha se da cuenta de estos hechos, debe tomar precauciones, ya que el trauco entra furtivamente a la casa, transformando en un manojo de Quilinigea junto con el resto de las ramas, carbón o leña usados en la casa. De esta forma esperaría la noche para tomar a su víctima. El trauco no actuaría frente a testigos y por ello está siempre alerta, pero si alguien molesta al trauco y no es una mujer, es capaz de matarlo mediante el uso de su mirada o quebrándole los huesos. Igualmente, mediante su mágico aliento, se dice que puede torcerle la boca, dejarlo jorobado, atontado, mudo y condenarlo a morir en poco tiempo. En algunas zonas de Chile está acostumbrado por las madres, cuando sospechan de la presencia de este ser maligno, dejar sobre la mesa al acostarse un puñado de arena. Como el perverso personaje se siente atraído a contar los granos de arena, se olvida de las muchachas y con las primeras luces del alba desaparece por temor a ser sorprendido por muchas personas. Otra forma de alejar al trauco sería colocar excremento en el cuerpo de la mujer, ya que el trauco es muy limpio en relación con todo lo que toca, así que cuando ve cosas sucias se aleja y ya no codicia a su enamorada. Igualmente puede ser alejado mediante la quema de sus excrementos, pero hay que tener cuidado, ya que su excremento, si se pisa o toca, ocasionaría al poco tiempo la muerte de las personas. También dejando 2 cuchillos en forma de cruz en las ventanas, puertas y por debajo de las almohadas. Se le puede ahuyentar si un hombre es sorprendido por el trauco y tiene suerte y una pequeña posibilidad de actuar, debe dar golpes y azotes al paueldún de trauco, ya que esto afectará intensamente a este ser. Así, el hombre puede tener una oportunidad de escapar, y si el hombre consigue atraparlo, siendo uno de los hijos del trauco, puede tener la posibilidad de atrapar a este trauco y colgarlo sobre un fogón, donde se convierte en un palo que destila cierto aceite mágico, y de esta forma lograr matarlo. Este aceite sería un remedio excelente para ser frotado en las víctimas de los maleficios del trauco. Producto de la conducta del trauco, normalmente sí era muy temido, y a este ser sí se juntaba incluso muchas personas para intentarlo matar,
porque como vemos, pues sí es un ser algo de cuidado, ¿no? Aquí como que sí se sale en este caso de lo que habíamos platicado, de que si se las trata con respeto, pues optaríamos favores, pero en este caso con el trauco sí es muy difícil llegar a un acuerdo con él, sobre todo si ya le ha echado el ojo a una mujer. Normalmente no se iba al trauco hasta que veía que la mujer quedaba embarazada. Y bueno, también en esos tiempos, si de repente una joven quedaba embarazada y no sabía ni por qué, pues siempre se le atribuía a que el trauco había entrado a la casa. Les voy a contar ahora una historia precisamente relacionada con el trauco. Este se llama El encuentro de Violeta con el trauco. Violeta era una joven valiente y curiosa mujer que vivía en una pequeña aldea de la isla de Chile. A pesar de las advertencias de los ancianos, le encantaba explorar los densos bosques que rodeaban su hogar. Un día, mientras caminaba por un sendero poco conocido, se encontró con un claro bañado por la luz del sol. En el centro, un pequeño ser observaba con ojos brillantes y penetrantes. Era el trauco con su sombrero cónico y su manto de quilinigea. Violeta sintió un escalofrío, pero su curiosidad pudo más que el miedo. El trauco, con una voz suave y melodiosa, comenzó a contarle historias de los secretos del bosque, de los espíritus que lo habitan y de la magia que fluía entre los árboles. Violeta quedó fascinada por sus palabras y pasó horas escuchando sus relatos. El trauco le mostró plantas que curaban enfermedades, le habló de animales que solo aparecían en la noche y le enseñó a escuchar el lenguaje del viento. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Violeta se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo. El trauco le ofreció acompañarla de regreso a su aldea, y durante el camino siguió contándole historias y compartiendo sus conocimientos. Violeta se sintió extrañamente atraída por este ser misterioso, pero también sentía un temor inexplicable. Al llegar a la entrada de la aldea, el trauco se detuvo y le dijo: Violeta, te he compartido mis secretos y te he mostrado la magia del bosque, pero recuerda, el bosque es un lugar peligroso para aquellos que no la respetan. Nunca olvides lo que has aprendido hoy. Con una sonrisa enigmática, el trauco se adentró en la oscuridad del bosque y desapareció. Violeta regresó a su hogar con el corazón lleno de emociones contradictorias. Sabía que había vivido una experiencia única, pero también sentía que algo había cambiado dentro de ella. A partir de ese día, Violeta se convirtió en una guardiana del bosque. Utilizó los conocimientos que el trauco le había transmitido para proteger la naturaleza y ayudar a los demás. Aunque nunca volvió a ver al trauco, su presencia se sentía en cada rincón del bosque, recordándole a Violeta la importancia de respetar y cuidar al mundo natural. ¿Qué les pareció esta historia, amigos? Como que de repente la forma en que los humanos cuentan las historias de estos seres, cómo lo están transmitiendo, hace que pues logren temerlo, ¿no? Pero con esta historia pues vemos un lado muy diferente del trauco. Este lado incluso pues vemos que protegió a la mujer y pues no le hizo ningún daño, todo lo contrario, no le enseñó grandes cosas y le dio mucho conocimiento. Como que sí son dos cosas que vemos que se repiten mucho, como les había dicho, en el que tenemos que cuidar a la naturaleza, y otra cosa en donde los seres humanos platican que son seres muy temibles, ¿no? Ahora voy a hablar de un duende. Este duende normalmente se encuentra en lo que es Dinamarca y Noruega. Este duende va a ser algo especial para algunos que empiecen a escucharlo, porque lo vamos a tener que pues su historia la vamos a tener que ver con cosas que conocemos de otra forma, ¿no? Y bueno, para no dar tanto, vamos a hablar de él. Este ser se llama Nisse. Es un ser de baja estatura con cara de anciano y barba gris o blanca. Suele llevar un sombrero rojo, zuecos y chaqueta y pantalones de lana.
El Nice suele vivir en el establo o en el granero, pero también puede vivir en las montañas o en los árboles viejos del bosque. Es difícil verlo, ya que suele hacerse invisible, pero aunque rara vez se le ve. Nunca está lejos y siempre presta mucha atención a lo que sucede. El Nice puede tener un carácter algo irascible. No es peligroso, pero sí un poco iracundo y muy decidido. Puede ser bastante travieso, por lo que en la antigua creencia popular se consideraba importante llevarse bien con él. Normalmente el Nice es un hombre, pero también hay historias sobre su esposa, Nicemor, y sus hijos, Nicebarn. Lo más probable es que el origen del Nice se remonta a la época pagana de Escandinavia. El Garbord que se ha mencionado antes era considerado como el primer granjero de la granja. Si lo tratabas bien, traería prosperidad a la gente de la granja, y una forma de complacerlo era hacer pequeños sacrificios. Por lo general, esto consistía en ofrecer cerveza y comida durante las fiestas, y especialmente durante la Navidad. La tradición actual es ofrecer un cuenco de gachas de arroz en Nochebuena. A pesar de que el cristianismo llegó a Noruega en el siglo XI, la creencia del Garbord continuó y terminó en el folclore junto con otras criaturas como el troll, el draug y el ulder. En los viejos cuentos populares se le describe como el hombrecillo que cuidaba a los animales y protegía a los humanos de las granjas contra las fuerzas del mal. Después de la Reforma de 1537, los sacerdotes protestantes consideraban al Nice un ser sobrenatural y por lo tanto una creencia falsa y una adición al catolicismo y al paganismo. El Nice fue demonizado y visto como un ser maligno y un representante del diablo. Como resultado de esto, durante los siglos XVI y XVIII, muchas de las antiguas creencias populares se extinguieron en Noruega, pero como era romántica nacional y una renovada popularidad de los viejos cuentos populares del siglo XIX, muchos de los viejos cuentos sobre el Nice fueron recopilados y escritos, y una vez más se convirtieron en algo por lo que la gente se preocupaba. El Nice solía ser una criatura bastante compleja, con muchas funciones y nombres. Sin embargo, a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, la historia del Nice y su presentación en la literatura se simplificó y se convirtió en un estereotipo más adecuado para la sociedad de aquellos tiempos. En muchos países europeos, el Papá Noel se inspiró en San Nicolás. Sin embargo, en Escandinavia, el Papá Noel se inspiró en nuestro Nice. Probablemente esto se debió a que era especialmente importante portarse bien con el Nice durante el mes de julio. A principios del siglo XX, en Noruega se convirtió en una tradición que en cada julio, en julio normalmente celebran la Navidad, en Nochebuena, dejar un regalo en un calcetín colgado sobre la cama o un zapato que se usaría al día siguiente. Y bueno, como estamos escuchando, al dejar precisamente este regalo o este calcetín colgado o dejar el zapato precisamente en Nochebuena, pues nos hace recordar mucho o vemos mucha similitud con lo que ahora celebramos en lo que es Navidad, ¿no creen? Ahora les voy a platicar precisamente un cuento relacionado con el Nice. En los profundos bosques de Noruega, donde los abetos se alzan como gigantes verdes y la nieve cubría el suelo como un manto blanco, vivía un Nice llamado Niels. Los Nisser son duendes pequeños y traviesos con largas barbas blancas y gorros rojos que protegen las granjas y los animales. Niels era un Nice muy especial, conocido por su amor por las bromas y su habilidad para encontrar objetos perdidos. Un día, una familia de granjeros que vivía cerca del bosque perdió a su oveja más apreciada. Esta se llamaba Blanca. Blanca era una oveja muy querida y conocida por su lana suave y su leche dulce. La familia estaba muy triste y preocupada.
ya que Blanca era esencial para su sustento. El hijo menor de la familia, Eric, decidió adentrarse en el bosque para buscar a Blanca. Caminó durante muchas horas llamando a Blanca a gritos, pero no encontró rastros de ella. Cansado y desanimado, Eric se sentó bajo un gran abeto y comenzó a llorar. De repente, escuchó una risa suave y tintileante. Levantó la vista y vio un pequeño duende con una larga barba blanca y un gorro rojo. Era Niels. ¿Por qué estás tan triste, muchacho?, preguntó Niels. Eric le contó a Niels sobre la oveja perdida y sus preocupaciones por su familia. Niels escuchó atentamente y luego dijo: «No te preocupes, muchacho, yo te ayudaré a encontrar a Blanca». Niels guió a Eric a través del bosque siguiendo las huellas de Blanca. Finalmente llegaron a una cueva oscura y profunda. Niels le dijo a Eric que Blanca estaba dentro de la cueva, pero que debía tener cuidado, ya que un troll malvado la había capturado. Eric y Niels entraron a la cueva con cautela. Vieron a Blanca atada a un poste con el troll gruñendo cerca. Niels, con su astucia, distrajo al troll con una serie de bromas y acertijos mientras que Eric liberaba a Blanca. El troll, enfurecido por las bromas de Niels, persiguió a los dos fuera de la cueva. Eric y Niels corrieron lo más rápido que pudieron, con Blanca siguiéndoles de cerca. Finalmente llegaron a la granja donde la familia los recibió con alegría y alivio. Desde ese día, la familia nunca olvidó la ayuda de Niels. Le dejaron un tazón de gachas de avena cada Nochebuena, como muestra de agradecimiento. Y Niels, el Nice, travieso y bondadoso, siguió protegiendo la granja y haciendo travesuras en el bosque, siempre dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan. Interesante historia, ¿no creen? Si les gustó o tienen algún comentario, déjanoslos por favor. Es muy importante que nos estén ayudando, igual con sus likes, y que se suscriban al canal para que nosotros podamos seguir trayendo pues más información acerca de esos seres, más historias, y podamos traer sobre todo invitados para seguir platicando de estos seres. Y bueno, como podrán ver, estos seres son algo interesantes. Hemos visto los lados buenos, los lados malos. También nos hemos adentrado con algunos seres algo pues sí sorprendentes, ¿no creen? Sorprendentes incluso con lo que hemos visto a través del tiempo y que hacemos todavía inconscientemente. Podemos todavía contar más historias de estos seres. La verdad es que es muchísima información. Yo espero pronto poder seguir trayendo más información. Vamos a seguir hablando más de estos seres. Hay todavía muchísimos que tocar y todavía apenas estamos con lo que es los seres elementales y es el elemento tierra. Todavía nos falta tocar lo que son los seres del elemento aire, agua y fuego. Así que todavía hay mucha información. Y todo eso lo vamos a seguir trayendo con estos videos, pero sí es importante, como les menciono, que nos estén ayudando, que nos estén comentando, que le estén dando el me gusta a los videos y que se estén suscribiendo. Por el momento, estos son las historias que quise compartir con ustedes. Si quieren un segundo capítulo hablando de más seres, coméntenos, y si llegamos a cierto determinado número de me gusta, pues hacemos la segunda parte. Mientras tanto, pues les dejo con toda esta información. Les agradezco mucho a todas las personas que nos están ayudando, que nos siguen ahí apoyando y que nos siguen ahí en nuestras redes sociales. Ahí vamos también a apuntar las redes sociales por si están interesados en comentar, en mandarnos sus historias. Si nos mandan sus historias, pues también las vamos aquí a andar mencionando, las vamos a andar leyendo y vamos a andarles dándole seguimiento a todos y cada uno de ustedes. Por lo tanto, pues de nuevo les agradezco mucho por todo su apoyo y nos vemos en un próximo capítulo. Yo soy Luis Elemental y esto es La Magia de los Elementales. Bye.